Tema para Roberto Navarro, que ya está por aquí, va a charlar con nosotros en unos minutos. A todos nos interesa lo que está pasando con la industria. Presento a José Urtubey, que es dirigente industrial, vocal de la Unión Industrial Argentina, y a Ariel Aguilar, que es presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas de Cuero. Y la primera pregunta es de Iván Jagroski. José y Ariel también, pero los datos son de la Unión Industrial Argentina de mayo, cayó 5 puntos la industria. La pregunta es, ¿qué implica eso para el día a día? Si se va a recuperar de cara a fin de año o por lo menos el año que viene. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias Víctor Hugo. Hoy la industria, sin lugar a dudas, está en un momento muy delicado. Yo no quiero ser oportunista, ya en el mes de marzo nosotros proyectábamos que la economía iba a tener una caída en el mejor de los casos de un 1,5%. Esto lo hacíamos no solo evaluando la situación en la que estaba Argentina, sino también lo que estaba pasando con Brasil, nuestro principal vecino dentro del Mercosur. En contraste, en ese momento el gobierno nacional venía hablando de una recuperación en el segundo semestre, y ahí es donde yo creo que empieza a errar el diagnóstico del gobierno nacional. ¿En qué línea? En primer término, y que tiene que ver con la actividad industrial, que efectivamente cayó 5 puntos interanuales respecto al mayo del año pasado. El error de diagnóstico fue la economía estaba funcionando no toda a 15, cuando se hace la modificación de tipo de cambio, gran parte de la economía todavía funcionaba a 9. En segundo lugar, cuando se sale del default, implica un proceso, no hay una lluvia de dólares mágicos que llegan a la economía con impacto en la economía real. Entonces, a partir de ahí yo creo que se fueron asumiendo determinadas medidas no apuntadas a un modelo de desarrollo industrial, sino más bien apuntadas a un ajuste, que esto obviamente lo empezaron a vislumbrar todas las cadenas de valor y la industria en general. Este promedio de una caída de 5 puntos no solo nos lleva a seguir sosteniendo que a fin de año va a caer un 1,5% en el mejor de los casos. Muchísimas gracias por la invitación, por seguir dándole un lugar a las pymes argentinas. Nosotros en Segera tenemos, en la Confederación General Empresaria de la República Argentina y en nuestra Cámara de las Manufacturas del Cuero, tenemos números un poco más graves en términos de caída del consumo y consecuentemente de producción. No nos olvidemos que la mayoría de las pymes que están en la Segera trabajan con el mercado interno. Nosotros tenemos una caída primer semestre del orden del 25% en unidades. Y decir 25% es un número importantísimo, ¿por qué? Porque de todas maneras las pymes están tratando de sostener el empleo. Si ustedes se ponen a ver, no hay gran cantidad de despidos. El problema para una pyme es que antes de empezar a despedir, va a tener que pensar en cerrar, porque hay otros problemas que se fueron suscitando en este tiempo. La suba de importaciones para todos los sectores, en el sector nuestro, de las manufacturas del cuero y afines, subieron un 28% comparando primer semestre de 2015 con primer semestre del 2016. La caída del consumo, la suba de los créditos, la verdad que las señales no van en el sentido de reactivar la economía, y eso realmente es una preocupación a la hora de que el empresario decida invertir en la Argentina, ¿no? Porque la ayuda de dólares esperada, que se supone que viene un mercado interno que consume, y realmente estamos en un mercado interno bastante complicado. Fiel dice que cayó 8%, más del 8% en este mes. ¿Es creíble, Fiel? A ver, nosotros en el mes de junio todavía no tenemos nuestra evaluación porque vienen de bases de datos del interior, pero sí creo que la tendencia es complicada en cuanto a actividad económica se refiere. Y diría yo que hoy, vos recién mencionabas un punto clave, las importaciones. Hoy te voy a dar una cifra, fuente INDEC para que no haya discusión. 44,5% en bienes de consumo se ingresaron al país en el mes de mayo. Eso es apertura importante. Eso es apertura indiscriminada de exportaciones, porque en el promedio de los primeros 5 meses te indican que hubo un incremento de un 11%. Ahora, yo voy a bienes de consumo directamente en el mes de mayo. Ahí es donde digo, empecemos a apuntalar un modelo de desarrollo industrial porque estamos atentando contra la producción nacional, contra el trabajo nacional. Fíjense en empleo fabril. Nosotros venimos manteniendo el empleo hace 4 años, por más que venimos en amesetamientos o caídas de actividad industrial. En el mes de abril se midió, fuente INDEC también, 1,4% la caída del empleo fabril sobre un universo de 1.300.000 puestos de trabajo formales en términos industriales. Estamos hablando de la pérdida de 18.000 puestos de trabajo. A nosotros, porque a veces hablar, como yo dije, de 28% en unidades,
Son 3 millones más de productos de marroquinería que entraron en la Argentina y que no se fabricaron en un mercado interno como el que tenemos. Y hoy nos desayunamos con la noticia de la implementación del famoso puerta a puerta, que hoy hablaron todos. Y realmente es otro golpe, no solo a la industria, sino al comercio. Porque vos fíjate que va a ser muchísimo más fácil que vos desde tu casa puedas pedir un zapato, una cartera, una camisa, y que te llegue a valores muchísimo menores por 2 razones. Primero, porque los impuestos no pagan los mismos impuestos que un importador aquí. Y segundo, porque de los países de donde viene se ejerce dumping social. Y esto hay que tenerlo claro, porque la Unión Industrial Argentina, CEGERA, son cámaras que tienen trabajo registrado con empresas que están registradas y que sus costos son muchísimo mayores que una empresa de Medio Oriente. Entonces, ojo, porque estamos sumando un montón de detalles que siguen pegándole a las industrias pymes. Y en el caso del comercio también es fuerte. ¿Por qué? Porque el comerciante le compra a un mayorista un producto importado, paga los impuestos y lo vende y paga alquiler, empleados y demás. Le resta mercado una medida como esta. ¿Hay alguna sorpresa en esto, en este proceder del gobierno? ¿A la Unión Industrial la toma desprevenida que el neoliberalismo pudiera proceder así, José? A ver, nosotros no solo al presidente de la Nación en nuestra conferencia anual en diciembre del año pasado, sino también a los distintos ministros que intervienen en nuestra actividad, hemos tenido oportunidad de darle nuestro parecer en lo que entendemos como competitividad sistémica, en que la competitividad no solo es a partir del tipo de cambio, en donde necesitamos fortalecer la oferta productiva a partir de líneas de créditos accesibles a tasas razonables, a los pymes y a las empresas en general, en donde la carga tributaria debe bajar, hoy es excesiva en la Argentina, y por supuesto lo que es la administración del comercio en forma inteligente. Nosotros sobre esto creo que venimos advirtiendo hoy, y por eso digo no soy oportunista, desde el mes de marzo. Yo llamo a la reflexión y cierta sensibilidad social porque de parte del Ejecutivo, porque no quiero ni siquiera empezar a analizar lo que está impactando hoy el aumento tarifario en las industrias. Son arriba de 7.000 establecimientos industriales que le está pegando en la línea de flotación directamente. Son medidas todas juntas, todas de golpe. La verdad que a la industria le cuesta mucho resistir una medida como esta. Pero además de todo esto está la construcción de un sentido común en todo esto. Cuando se empieza a hablar y empiezan a salir un montón de economistas a hablar de libertad y de libre comercio, se está ante una discusión ideológica de un determinado modelo de país. Hay 2 modelos de país quizás. En este escenario se nos plantea el libre comercio y la verdad es que nosotros no podemos plantearnos competitividad, como te decía antes, con la carga tributaria que tenemos, porque a lo mejor un salario de $1.000 termina saliendo del orden de los $1.700 aquí. Y está muy bien, porque no hay que ajustar vía salario ni vía devaluación, hay que discutir competitividad desde otros lugares. Ahora, ojo, porque el libre comercio es abrir definitivamente las fronteras y eso pega directo a nuestras industrias. Les pregunto a los dos si con la subejecución presupuestaria que hubo este año, que en general el gobierno lo que hacía en la ciudad era subejecutar el año anterior al electoral y el segundo inyectaba plata, la obra pública, la posibilidad de inversiones externas, lo que ocurra, ¿ven un escenario igual a este año, un poco mejor o peor para el año que viene? Mirá, yo te diría, no creo en soluciones mágicas. Acá no es que el año que viene, por pasar el año calendario, va a ser mejor o peor. Si no se toma una medida estructural en términos políticos de enderezar el barco a una línea de desarrollo, pensando en el modelo industrial, con sensibilidad social, yo veo difícil que haya recuperaciones de las que se están mencionando. Si no hay políticas específicas, es muy difícil. Sacamos una ley PYME, herramientas que a lo mejor pueden ser interesantes, pero lo fundamental es reactivar el mercado interno que teníamos, porque de eso vivimos. O sea, digo, yo tampoco quiero hacer futurología, ¿no? Pero cuando vos pensás que se proyectan tasas altísimas, digo, ¿dónde va a tomar el crédito la pyme? Las señales de bajar la inflación, enfriando la economía, es una muy mala señal para que un empresario decida invertir. ¿Cómo le voy a decir yo a un empresario de mi cámara, comprar una máquina, ponete a fabricar más, con tasas como las que hay, o con un consumo, o bajar la inflación vía ajuste de salario? Sí. José, ¿ustedes tienen la sospecha de que quizás el gobierno se incline mucho al viejo modelo del campo, de lo que se vende desde el campo directamente y que esa sea su idea de recaudación para sostener al Estado? A ver, yo creo que, o todavía tengo la expectativa de ver un modelo de desarrollo industrial que no lo he visto, te soy franco. Y ya que tocas el tema del campo, por otro lado, a mí me gustaría que también haya una visión un poquito más federal. Fíjate lo siguiente, cualquier productor industrial o cualquier productor primario en la provincia de Salta está a 1.400 kilómetros de los puertos. Entonces,
Supongete el beneficio que puede haber tenido por la baja de las retenciones en el maíz o en la soja. Lo perdió por el incremento del costo del gasoil, los costos logísticos. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Hay que salir de la improvisación y empezar a trabajar en variables económicas en forma sistémica. No se puede aisladamente tocar una variable sin entender qué es lo que está pasando consecutivamente en otro sector de la economía. Fíjate un detalle de nuestro sector. Las exportaciones, que ya venían bajas, cayeron un 22%, pero subieron un 6% en dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que la devaluación o la quita del 5% de derecho que teníamos no ayuda, porque los costos subieron en dólares también, porque la devaluación siempre va a ser una frazada corta si no discutimos todo lo que es el armado de precios en toda la cadena de valor, en el principio y en el final. Es una discusión que es la discusión del desarrollo que está planteando, porque si no nos vamos a seguir con medidas de coyuntura como la devaluación. Creo, y en esto coincido, que la discusión es muchísimo más amplia y que la etapa del desarrollo exige trabajar competitividad, no vía ajuste de salarios ni de devaluación, sino de un programa muchísimo más largo. Ha sido un buen aprendizaje escucharlos, entender un poco mejor. Muchas gracias, José. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Ariel. Gracias. Vamos a hacer una pausa. En minutos nada más lo tenemos a Roberto Navarro con nosotros, entre otras cosas para evaluar lo que acabamos de conversar. Un 8%, más de eso, dice Fiel, que cayó la actividad industrial